Entonces, la derivada por definición. Bueno, entonces sucede que muchas de las cosas de la vida real se pueden representar por medio de funciones. ¿Listo? Entonces, para que algo sea una función, pues debemos identificar dos variables y relacionarlas. Entonces, una función necesita de ¿cuántas variables? 2. De dos. Necesita de dos variables. Una de ellas se llama variable dependiente y la otra se llama variable independiente. Variable dependiente y otra se llama variable independiente. Esas variables se representan por medio de letras. Ya a la independiente se le asocia el eje X en la gráfica, a la independiente, y a la dependiente, a la variable dependiente, se le asocia el eje Y. Dependiente. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Como varias cosas se pueden representar como funciones, entonces nosotros podemos analizar la variación de la función. Entonces, dadas las funciones, yo quisiera analizar su variación. Entonces, voy a analizar a esas funciones, voy a analizar una cosa que se llama como la variación. Entonces, esa variación, pues, inicialmente, la variación de Y con respecto a X. ¿Cómo cambia la función de la variable Y con respecto a X? De la función. Y esa variación de la función, cuando hablamos de la variación de la función y hablamos de la variación instantánea, lo que encontramos es que a eso se le conoce como la derivada de la función. Derivada de la función. Inicialmente la derivada apareció para hallar la recta tangente a una curva. Es decir, que nosotros teníamos, por ejemplo, una gráfica. Voy a colocar aquí una gráfica. Aquí tenemos esta gráfica. Y entonces hay un problema en esa época que era saber cuál es la recta que pasa muy cerca de esa curva y toca solamente ese punto. Voy a utilizar un lápiz más grueso. Entonces, tomamos un punto de la gráfica, llamémoslo un punto cualquiera, digamos que aquí queda 3, supongamos. Y acá queremos saber en ese punto que tiene una coordenada, queremos saber si podemos trazar una recta que pase muy cerca de ese punto, pero que solamente toque ese punto. Entonces, ¿tú crees que se puede trazar o no se puede trazar? Pero Sí. que no toque, que solamente lo pase tocando, tocando, tocando. Entonces, muchas personas decían, no es posible porque si uno lo pasa, pues alcanza a tocar ese punto y otros más. No es posible que yo pase una recta que solamente toque ese punto. ¿Sí? Entonces, los matemáticos dijeron, venga a ver, lo comprobamos y empezaron a hacer primero una recta así como la que estoy trazando ahorita, que solamente toca dos puntos, y así me voy acercando, 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 hasta que logro que solamente toque ese punto. Y entonces inicialmente se creía que no era posible, pero después a partir de las matemáticas se descubrió que sí es posible trazar una recta que toque solamente ese punto. Y pues la forma de descubrir eso lo hicieron por medio de los límites. Por eso es que hay una fórmula
de la derivada de una función que dice así. Límite. Vamos a escribirlo primero. Y esa es la definición de derivada por la definición de derivada aplicando el límite. Entonces ahí uno escribe límite. Normalmente colocamos así. Derivada o variación de la función de y con respecto a x. Podemos colocar de y. Está saliendo mayúscula. De y sobre dx. Yo quiero hallar el de y sobre dx, o sea, la variación de la función. Lo que debo hacer es lo siguiente, aplicar el límite. ¿Cómo lo aplico? De la siguiente manera. Entonces ahí aparece la fórmula que tú tienes. Dice ahí, límite. Cuando se acostumbra, yo me dije que sí, pues se colocó con h. Hay veces se acostumbra a colocar h, delta de x, entonces aquí h. Cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, de f de x más h, de f de x más h, menos f de x sobre h. Entonces, si aplicamos normalmente la definición de límite, al reemplazar la h por 0, pues arriba me quedaría x más 0, me haría 0, me quedaría fx menos fx, me haría 0 sobre 0. Si tú lo haces ahí y reemplazamos la h por 0, me quedaría, esta h me vale 0. Entonces todo esto me quedaría valiendo f de x menos fx, me haría 0 arriba y h vale 0, entonces me queda 0 sobre 0. Entonces uno dice, bueno, es un límite que me da 0 sobre 0, pero como da 0 sobre 0, entonces quiere decir que sí existe el límite cada vez que hagamos la sustitución y me quede 0 sobre 0. Entonces los ejercicios que esta fórmula tiene toda una explicación, ¿sí? Sin embargo, pues voy a hacerla muy general. La explicación es esta. Antes de sacar esa línea verde, yo puedo tener otra línea. Esta línea negra, esa recta negra. Y entonces uno dice, bueno, esa recta negra, yo puedo hallar la variación, entonces tomo acá los valores. Un valor desconocido, llamémoslo A. Este 3 tiene su imagen acá, llamémoslo fx. Este de acá hasta acá, es una distancia, llamémosla h. Y este pues tiene su imagen acá. Y esto lo llamamos f de x más h. Entonces, como yo tengo la recta negra, cada vez la voy a inclinar más, esa recta negra, hasta convertirla en la verde. Entonces, esta distancia h, cada vez va a ser, ¿qué? ¿Más grande o más pequeña? ¿O acercándose a qué? ¿Qué dirías? ¿Cómo así, profe? Pues lo siguiente. Digamos que esta es la recta inicial. Y entonces yo quiero irla acercando, acercando, acercando hasta que llegue a la posición de la recta, ¿cuál? De la recta verde. Entonces, cuando llegue a la recta verde, pues quiere decir que esta distancia h, cada vez va a ser más pequeña, y entonces por eso es que el límite dice que h tiende a 0, porque esta distancia entre este valor y el 3 cada vez es más cercano y más cercano hasta que la distancia sea tan pequeña como 0, y la idea es que cuando ya logremos que sea tan pequeña como 0, pues ahí aparece la recta tangente, que es esta recta verde.
Entonces, si aquí está X, este es f de X, y si esta distancia se llama H, pues este sería f de X más H, que es ese valor. Entonces, esa es como la teoría, pero en la práctica, no, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, en la práctica dice hallar la derivada por medio de aplicar la definición. Entonces, hallar, para escribir ese ejercicio, hallar la derivada de la función aplicando su definición. Y nos dan una función. Nosotros pues supongamos que la definición, ahí ya está la definición, y digamos que la función es esta. F de X igual, vamos a colocar una función ahí, X al cubo, más 2, digamos que sea X al cubo más 2. Bueno, así, solamente X más 2. Igual, es así más fácil. 5X más 2. Esa es la función. Colocarlo en negro y ya ampliar el tamaño porque me parece que está muy pequeño todavía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues fx, vamos a mirar como los datos. Eso dice, bueno, en esta definición que tengo acá, pues necesito unos datos. ¿El fx ya lo tengo o no lo tengo? ¿Qué dice Charik? Aquí dice fx. No. fx me lo dio el problema. Es este que tengo acá. No. La h, esa es la que cambia, o sea que esa va a quedar fija. Y me falta buscar el f de x más h. F de x más h, entonces lo vamos a construir acá. Las funciones son como cajitas y uno en lugar de la x puede colocar cualquier cosa. Por ejemplo, puede colocar números. En lugar de la x podemos colocar el 3, ¿cierto? Y si uno colocar el 3, entonces al reemplazar me quedaría 5. Y en lugar de la x, ¿qué coloco? 3. 3, ¿cierto? Pero en lugar del 3, por ejemplo, también puedo colocar una letra. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de la X colocara la letra B mayúscula? Entonces, ¿cómo me quedaría esa ecuación? Entonces me quedaría en lugar del 3, me colocaría una B y me quedaría 5 por B más 2. Y así sucesivamente uno puede ir cambiando la X por lo que uno necesite. En este caso, nosotros necesitamos escribir la función, pero en lugar de la X que vamos a colocar f de X más H. Entonces ahí escribo f de X más H. O sea que en lugar de la X, ahí donde dice 5 por X, ya no me va a quedar 5 por X, sino me va a quedar el 5 que multiplica ¿a quién? A X más H. Cierro paréntesis y después de eso, ¿qué va? La función dice más 2, entonces coloco más 2. Entonces, esta es la que voy a colocar aquí de moradita. Bueno, entonces resulta que ese 5 se puede distribuir, o sea, puedo hacer 5 por X y 5 por H. 5 por X y 5 por H. ¿Listo? Entonces la nueva expresión me va a quedar que f de X más H es igual a ¿qué? F de X más H es igual a 5 por X da 5 y 5 por H da 5H, muy bien, más 2. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Pues como lo de acá, lo que coloco en verde, a eso se le llama como una fórmula. La fórmula necesita los datos, ¿listo? Este morado es un dato, este azul es un dato y la H va fija. Entonces, en lugar de esto azul, coloco la función que me dieron, que es 5x más 2.
Y en lugar de x más h, ¿qué coloco? En lugar de f de x más h, ¿qué coloco? ¿Qué coloco, Charito? 5x más 5h más 2. Muy bien, pues. Entonces yo reescribo mi fórmula. Entonces escribo ahí. Ahora sí. Límite. Cuando h tiende a 0. Límite. Cuando h tiende a 0. De, ahí dice f de x más h. Entonces, como la fórmula me dice f de x más h, pues yo lo que hago es colocar ese f de x más h, que en este caso es 5x más 5h más 2. Control C, control V. Ese es el f de x más h, ahí lo tengo. Menos, entonces va un menos ahí, menos, abro paréntesis, aquí es importante utilizar el paréntesis, menos, abro paréntesis, y ahí coloco a f de x. F de x es 5x más 2. Ahí lo escribo. Menos 5x. 5x más 2. Cierro paréntesis. ¿Sobre cuánto? ¿Dice la fórmula? H. Sobre h. Y esto es un límite. Entonces, como es un límite, pues uno lo que hace es, primero voy a simplificar esa expresión. ¿Qué significa? Que este menos lo voy a quitar, lo voy a aplicarle al paréntesis. Entonces, de nuevo la expresión, al quitar ese paréntesis que tengo ahí arriba de 5x más 2, al eliminarlo, entonces aplico la ley de signos y me va a quedar menos multiplicado por 5x, me queda menos 5x, ¿no? Y ese menos, si se lo aplico a más 2, ¿qué me queda? Menos 2. Menos 2. Muy bien. Menos 2. Y resulta que ahora podemos ver que hay cosas que se pueden operar. Por ejemplo, ¿quién con quién? 5x y menos 5x se cancelan. O x menos 5x. Cancelar. ¿Qué más? 2 y 2. 2 positivo. Se cancela con 2 negativo. O sea que al final, ¿qué me quedó en el denominador? ¿Qué me quedó? 5h sobre h. 5h sobre h. Muy bien. Ese es el límite que vamos a calcular. Entonces ahí lo coloco. Escribimos 5h sobre h. 5h sobre h. Si uno reemplazara, efectivamente al reemplazar me daría 0 sobre 0. Pero como esto arriba no hay una suma ni nada, entonces yo puedo eliminar las h's, ¿cierto? Puedo eliminar las h's, simplificar. H con h la puedo cancelar. Cancelo las h's. H con h la cancelo y entonces ¿qué me queda? Sí. Resulta que si uno hace una operación que más adelante vas a mirar, es más corto y nos da que la derivada es 5, la variación es 5. Así se hace estos ejercicios de recapitulación del tema. Hay como para explicarlo de nuevo. Para no calcular, ¿cierto? Para uno calcular la derivada de aplicar el límite, la definición de límite para derivadas, entonces esto es una fórmula y como es una fórmula yo tengo que descubrir en los datos quién es f de x más h y quién es f de x y luego reemplazar en esa fórmula y solucionar el límite que me quede ahí.
Entonces, para este ejemplo, me dieron esta función, ese sería el f de x, y para saber quién es el f de x más h, donde está la x, coloco x más h. Entonces, aquí donde decía 5x, colocamos x más h. Luego de eso, eliminamos los paréntesis y colocamos una nueva expresión de f de x más h. Aplicamos la fórmula y empezamos a reemplazar. F de x más h, es todo esto, que lo colocamos aquí, menos, importante este menos, abro paréntesis y escribo el f de x. Este menos, al eliminarlo, aplicando la ley de signos, menos por más y menos por más, me queda menos 5x menos 2, lo que permite cancelar este 5x con 5x y este 2 con 2, quedándonos como resultado final del límite 5h sobre h. Siempre arriba me debe salir al final una h que se me cancela con la h. Y esa sale, hay veces que toca hallarla por medio de la factorización, de la racionalización, etc. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Tú lo vas a hacer. Profe, es que ya me acordé. Dime. Es que el profe copió ese ejercicio y antes de eso había puesto que f de x es igual a x al cuadrado. Ah, entonces hagámoslo con ese. Muy bien, hagámoslo con ese. Vamos a hacer, hallemos ese límite, pero vamos a tomar a f de x, ¿como quién? X al cuadrado. X al cuadrado. Entonces, ya tengo una parte de la fórmula, tengo el f de x. Ahora me toca sacar el f de x más h. ¿Cuánto sería el f de x más h? Pues en lugar de la x colocamos x más h igual a x más h al cuadrado, porque ahí dice que lo que está dentro de la función, elevado al cuadrado. Pero ¿cómo se resuelve x más h al cuadrado? Pues eso se resuelve multiplicando 2 veces x más h. O por ejemplo, ¿cómo se hace 5 al cuadrado? Pues se hace 5 por 5. ¿Cómo se hace 10 al cuadrado? 10 por 10. ¿Y cómo se hace x más h al cuadrado? Pues se hace x más h, ¿por cuánto? Por x más h. ¿Cómo se Ah, hace esa multiplicación, Charit? distributiva. La Entonces, distributiva, muy bien. profe también nos enseñó como la fórmula. Ah, entonces ya cuando uno está un poquito más avanzado, entonces uno puede aplicar una fórmula que se llama la fórmula de una suma al cuadrado. Al hacer la distributiva y hacer todas esas operaciones, todo lo que hay que hacer, entonces existe una fórmula que se llama el producto notable y dice, bueno, al final de todo eso siempre queda el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más que, El segundo, por el más pri- dos veces más el primero que sería x por el segundo que sería h más el segundo al cuadrado. ujú. Si uno no se sabe esa fórmula, porque son muchas fórmulas, pues hace lo de las flechitas que tenemos allá arriba, la propiedad distributiva, y ahí sale. Entonces, como ya tenemos eso listo, pues vamos a nuestro límite. Volvemos, escribimos ahí. Límite cuando h tiende a qué? A 0. ¿Siempre tiende a 0 h? Sí, siempre tiende a 0 h. Cuando h tiende a 0 de f de x más h. Es esto que nos dieron acá. F de x más h. O sea, nos tocaría escribir x al cuadrado más 2xh. Estoy aplicando la definición, la que tenemos allá encerrada en verde. Más h cuadrado. Menos, abro paréntesis. Y dentro de paréntesis, ¿a quién coloco? A fx. ¿Quién es f de x? X al cuadrado. Al cuadrado. Y esto ya sabemos que va sobre, ¿cuánto? A, Sobre H. h. Muy bien. Colocamos ahí sobre. Al quitar el paréntesis, este menos, al quitar el paréntesis,
pues este menos afecta a x al cuadrado, menos por más da menos, o sea que es como borrar los paréntesis. Y vamos a mirar que me va a quedar de la siguiente forma. ¿Ok? En este caso se puede borrar los paréntesis directamente porque no hay una suma ni resta dentro del paréntesis. Y ahora hacemos la simplificación de términos. Entonces, como vemos, este x al cuadrado se puede restar con este x al cuadrado. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Se cancela. Se cancela. Se cancela x cuadrado, se cancela con x cuadrado. Y entonces decimos que me queda 2x más h cuadrado. Entonces ahí volvemos y escribimos lo mismo. Límite cuando x tiende a h de arriba, ¿qué nos quedó? 2xh más h cuadrado. Algo a resaltar es que siempre que aplicamos la definición y simplificamos, todos los términos de arriba quedan con una h. Todo queda con una h. Sobre ¿cuánto? H. Y si uno reemplaza en este límite, pues me quedaría arriba 0, que ambos tienen h, y debajo 0. Como me quedó 0 sobre 0, tengo que buscar un truco matemático que me permite eliminar la h de abajo. Es decir, que en algún momento, lo que va a suceder es que por factorización me va a salir una h allá arriba, aparte solita, que se me cancela con la h de abajo. Mm, ¿Pero podemos ingresar a hacer? Sí, pero no, porque ahorita ya tengo clase a las 3. Ah, bueno, vale. Bueno, entonces, arriba hay un caso. ¿Cuál es el caso? Factor común. Factor común. Factor común. Me quedaría h, saco, factor de 2x más, ¿cuánto? H sobre H. Y entonces ahí pasa lo que sucede con varios límites, y es que la indeterminación de abajo, que era esa h, se cancela con esa h de arriba de factor común que me salió. Y entonces al reemplazar la h por 0, esta h vale 0, vale 0. Al reemplazar, pues me va a quedar 2x más 0. ¿Y cuánto me da 2x más 0, Charik? 2x. X, o sea que la solución de este ejercicio me haría 2x. Pero esto la llamamos la variación, ¿se acuerda? Entonces, siempre, pues, seguramente el profesor más adelante nos va a decir, coloquen el de y de x, que significa ¿qué? La variación. Coloca la variación de la función igual, variación de la función igual. Y me falta colocarle ahí el igual. Y acá me falta colocar al final como una conclusión que y de x es igual a ¿cuánto? A 2x. ¿Sí? Entonces coloco igual, 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 igual. Al final eso me dio 2x. Entonces partimos de x al cuadrado, ¿sí? Y la variación de la función con respecto a x nos dio 2x. Partimos de x al cuadrado. Este era el ejercicio inicial y llegamos a ese resultado. Y entonces ahí lo que uno tiene que hacer es tomar varias funciones y aplicarle la definición del límite. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a colocar unas para que practiques. Recuerda que practicando se aprende mucho. Voy a colocar aquí unas funciones a la derecha para que tú practiques aplicándole la función, la definición. Entonces, puede ser
f de x igual a 5, x más 3. Otra puede ser, no, pero ¿por qué 5? 10, x menos 2. Otra puede ser f de x igual a 3x al cuadrado más 4. Otra puede ser f de x igual a menos más 5 menos 2x más 3x al cuadrado menos 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. F de x igual a x al cubo. Y la última es practicar otra, podemos colocar f de x igual a 3x al cubo menos 2x. La idea es que practiques con estos ejercicios esa definición. Si logras hacerlo solita, pues quiere decir que ya te sabes este tema. La derivada por definición es el tema que estamos aplicando. ¿Listo? Bueno, Chari, ¿tienes otra pregunta? Yes.